gente? Bienvenidos a otro episodio más. Estoy muy contenta de acompañarlos y de poder compartir otra conversación que me parece súper interesante y súper necesaria más en estos tiempos donde, bueno, es importante abrir los micrófonos y no solo abrirlos a temas superficiales, sino indagar un poquito más. Indagar un poquito más para abrir conversación y interesar a jóvenes, interesar a papás, interesar a todas las personas que nos están viendo. Y hoy, como siempre lo digo, estoy muy emocionada de recibir a una invitada que no la conocía, pero me hizo muy feliz recibirla y que aceptar esta invitación de estar aquí. ¿Por qué? Porque siento que vamos a aprender muchísimo de ella, que nos va a contagiar mucho de esa energía proactiva que tanta falta le hace al mundo. Y digo proactiva, ¿por qué? Porque tiene apenas 18 años, porque es una mujer guerrera, incansable, que yo creo que es de esas mujeres que tanta falta le hacen al mundo. Ella comenzó desde muy chiquita a participar en concursos, a participar en todo lo que hubiera que hacer, ¿no? Y yo creo que es de esas mujeres que tienen esa energía y esa hambre de cambiar al mundo, de cambiar rinconcitos del mundo para poder aportar algo a su comunidad y para poder marcar la diferencia. Ella es Ana Gabriela y es un gusto tenerla aquí. ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Hola, ¿qué tal, Mariana? Estoy muy bien, muchas gracias por el espacio. Igualmente, qué decirte de ti, me inspira mucho lo que haces. Gracias, al contrario, es un gustazo tenerte aquí. Yo creo que para toda la familia Guachapuri es un honor que estés aquí. Y me gustaría empezar, como yo siempre lo digo, a mí me encanta que todas las conversaciones que tenemos en esta mesa sean como una plática de amigas. Ujú. Y me encantaría conocerte más y que la audiencia conozca la calidad de persona que eres, porque te he visto en redes sociales, he visto tu trabajo, he visto el corazón que tienes y bueno, me encantaría que te conocieran. Entonces quiero preguntarte, la pregunta yo creo que es un poco difícil porque hasta a mí me cuesta a veces contestarla, pero quiero saber quién es Ana Gabriela, quién ha sido, cuál ha sido su camino, cuál ha sido su trayectoria, cuáles han sido sus momentos buenos, sus momentos complicados, pero quién es esa Ana Gabriela que la ha llevado a ser esa mujer que tengo aquí enfrente hoy. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, sí, es una pregunta difícil. ¿Quién es Ana Gabriela? Me considero una mujer apasionada, muy resiliente. Busco constantemente crecer y aportarle algo al mundo. Soy estudiante de Ujú. Derecho y Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y me apasiona mucho lo que estudio. Espero en algún futuro convertirme en una profesionista que genuinamente pueda trascender Ujú. y mejorar vidas y mundos. Me encanta. ¿Y cómo te diste cuenta que esa era tu pasión? Te he visto en redes sociales como muy afín a, bueno, tú me inspiras desde que te conocí en redes sociales, desde que te empecé a seguir, vi como algo afín en ti y me conecté mucho contigo porque vi que te enfocabas mucho a promover la participación juvenil, la Ujú. participación democrática de los jóvenes. Entonces quiero saber cómo Ana Gabriela empieza a interesarse por hacer este tipo de actividades. Bien, pues mira, hace tiempo yo comencé a ir a las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Del Ok. Día de la Mujer, porque creo que muchas mujeres, la gran mayoría, hemos pasado por situaciones donde hemos sido víctimas de violencia. Ujú. Entonces yo tomé esta causa y comenzaba a ir a las marchas del 8 de marzo, del Día de la Ok. Mujer, y me acuerdo que yo en ese momento le tenía un odio impresionante al sistema, iba, protestaba, a su vez escuchaba los testimonios de otras mujeres que también habían vivido experiencias similares a la mía, Ujú. donde habían sido víctimas de abuso, donde habían perdido mamás, a sus hijas desaparecidas. Entonces, eso se fue convirtiendo como en una fortaleza para mí al momento de yo decir y decidir conscientemente que quería pasar de la protesta a la propuesta. Exacto. Es decir, ok, yo vengo el 8 de marzo a luchar por los derechos, por lo que hace falta, por las mujeres que no pueden estar aquí, pero yo creo que la lucha debería ser de todos los días. Entonces, claro que hay que quejarnos, claro que hay que exigir a las autoridades que hagan lo correspondiente, pero también entra esta parte donde uno se cuestiona, ¿qué puedo hacer yo Claro. para dejarle un mejor mundo a mis hijas, a mis Ujú. sobrinas, a mis primas, a mi mamá? Entonces, en búsqueda de esa respuesta a esa pregunta que yo me hice, fue cuando empecé a descubrir, pues, mi pasión,
fue cuando yo comencé a descubrir cuáles eran mis habilidades y Ujú. a qué yo me quería dedicar el resto de mi vida, que es Derecho y Relaciones Internacionales. Descubrí que a través de estas carreras es como yo puedo ejercer algo Ujú. que considero en lo que soy buena y puedo tratar de dejarle algo bonito al mundo. Okey. Mencionaste algo muy importante y creo que es algo que cambiaría muchas vidas y cambiaría muchas formas de hacer, conciencia, de hacer protesta, de hacer todo, que es cómo pasar de la protesta a la acción, ¿no? Es Ujú, la pregunta que muchos jóvenes nos hacemos y yo creo que todas las personas, que a veces protestamos y nos enojamos y ujú. hacemos corajes y nos enrabiamos tanto, pero no sabemos cómo cambiar ese enojo por acción. Ujú. Entonces, ¿qué recomendarías tú para iniciar a cambiar esa Esa conversación? visión. Yo creo que hay que tener memoria histórica. Por ejemplo, hablando de los derechos de las mujeres, Ujú, si nosotros nos cuestionamos cómo es que hoy en día tú y yo, Mariana, podemos estar aquí en estos espacios o tú y yo podemos ir a votar, hablando de porque pues justamente acaban ujú, de ser las elecciones el pasado 2 de junio, pues la realidad es que no es como que un día un político o un partido se levantaron y dijeron hay que darles el voto a las mujeres, sino que fue gracias a una lucha de años de grandes guerreras que podemos tener esos derechos. Entonces, la protesta es buena siempre y cuando esté okey, acompañada de qué es lo que necesitamos para vivir en un mundo mejor, qué derechos nos hacen falta hoy en día y a su vez hacer que quienes cuentan con ese derecho pero no saben que lo tienen, los conozcan sus propios derechos. Entonces, ujú, tenemos esa responsabilidad de seguir luchando por los derechos que hacen falta ujú, y dar a conocer los derechos que ya existen a aquellas personas que desconocen los derechos con los que cuentan. okey. ¿Cómo te diste cuenta, Ana Gabriela? O cómo se dio cuenta esa pequeña Ana Gabriela, esas habilidades que tú tenías, Ujú. esas pequeñas habilidades que te dieron esta fuerza para empezar a disrumpir, para empezar a cuestionar, para empezar a levantar la voz, para empezar a protestar, ¿no? Ujú, ¿Qué te hizo tener esa hormiguita o ese interés para empezar a levantarte y tener esa fuerza? Porque no todos la tenemos o no todos la tienen, ¿no? ujú. Yo creo que todas las personas que buscamos constantemente la justicia es algo que lo traemos en el alma. Yo me acuerdo que desde que empezaron a criarme, para mis papás fue muy difícil criarme porque todo cuestionaba y hasta la fecha todo sigo cuestionando. Ajá, Si algo no me parece, lo pongo sobre la mesa y creo que ujú, eso es súper importante. Es decir, a veces nos puede dar vergüenza decir, ajá, totalmente. bueno, es que esa persona es mi maestro y no, él debe tener la razón absoluta. ¿Por qué? Porque así se nos ha inculcado que él, por ser el adulto, tiene la razón absoluta. Ujú, Y sin embargo, cada cabeza es un mundo, entonces ir transitando en esa medida donde podamos compartir diferentes puntos de vista y tomando decisiones sin afectar a los terceros, creo que eso es súper importante. Entonces, esa es una, de que ujú. yo siempre he tratado de ejercer mi libertad sin dañar a terceros, pero también algo de una manera en que yo me empecé a dar cuenta, como esto se me puede dar, esto me Ujú, apasiona, esto me gusta. Mm, Empecé a participar en concursos. okey. Yo recuerdo que y más me empecé a poner activa porque yo quería conseguir una beca en el TEC de Monterrey y Ujú, empecé a como a buscar qué más podía hacer. Entonces, de pronto mis maestros me apoyaban, ¿no? Y me decían: "Ana Gabriela, hay este concurso, inténtale". Entonces, yo empecé a trabajar por esa parte, ¿no? En concursos de debate, de oratoria, en ejercicios políticos, ujú. donde tenía que tratar de hacer una propuesta o tratar de dar un mensaje positivo. Y a raíz de eso fue que yo comencé a darme cuenta de la habilidad que tenía. ¿Sabes? Lo platiqué con mi invitada pasada y creo que tocas un tema muy importante. A veces el sistema educativo no está o no te presta las condiciones para que tú como alumno empieces a, no sé, explotar tus habilidades y participar en concursos, Ujú, ¿no? Y a veces entra esta parte de privilegio que siempre menciono y que a veces se hartan muchas personas de que lo mencione, pero es la verdad. ¿Tú cómo, dirías que pueden hacer, no sé, los chavos que nos están escuchando o las mamás que nos están escuchando para que alienten a sus hijos o para que busquen oportunidades de buscar los espacios o de ujú, abrir los espacios? O cualquier persona que quiera, no sé, alguna forma de hacer altruismo, ¿no? Y de, ujú. entonces abrir espacios para que
puedan crecer y puedan explotar habilidades, porque a veces no hay espacios y tú te los tienes que buscar solitos, ¿no? Y yo Ujú, creo que estos concursos, a mí también, yo creo que una parte de mi historia empieza participando en concursos, ujú, empieza yo desde chiquita dándome cuenta de las habilidades a base de los concursos, pero ujú. a veces o no hay escuelas o simplemente no hay dónde buscarlos y entra este mismo sistema de privilegios que no te da las Ujú. herramientas. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? Precisamente por lo que mencionas, que hay muchas cosas en México que son más un privilegio que un Ujú, derecho, yo le apostaría más a una reforma al sistema educativo. ¿Por qué? totalmente. Porque se trata de que todas las personas, todos los jóvenes puedan tener acceso a diferentes espacios deportivos, artísticos, etcétera, etcétera, donde puedan descubrirse a sí mismos, conocerse más y descubrir cuál es el rumbo que más les interesa Ujú, o qué es lo que más les apasiona. Yo creo que es un verdadero privilegio encontrar algo en lo que eres sumamente bueno y además algo que te apasiona, porque de eso puedes vivir el resto de tu vida. Entonces, sí creo que es muy importante apostarle a una reforma al poder educativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotras tuvimos ese interés o estuvieron nuestros impulsores, ujú, nuestros maestros o nuestros papás diciéndonos, ve, éntrale. ajá, Pero hay jóvenes que no tienen esos mismos impulsos. ajá, Entonces sí creo que algo por ahí. okey. Ujú, ¿Cuáles son los retos, Ana Gabriela, que te has enfrentado tú ujú, como joven, como mujer? Porque en este país, ser mujer, yo creo que es lamentable que lo digamos, pero, también es oportuno que lo digamos, ser mujer está cañón en este país. ujú, Entonces, ¿tú qué retos has tenido que enfrentar, en tu lucha? Yo creo que eres una activista también, ujú. en la materia, política, en la materia juvenil, en la materia social. ¿Qué retos has tenido que enfrentar para estar sentada aquí hoy platicando conmigo y para tener las oportunidades que hoy tienes para estar estudiando, la carrera que tienes, para que lo hablábamos hace unos momentos, te vas a ir a estudiar próximamente a una ciudad eh, que no es esta, Ujú, Ciudad de México. Ciudad de México. Ujú. ¿Qué retos has tenido que enfrentar tú hoy para que tengas las oportunidades que próximamente vas a tener? Bueno, en primer lugar, el autoconocimiento creo que es un reto que se enfrenta todos los días. El conocerte, pero a la vez asumir que tú, Ana Ruiz, eres una persona y que tiene estos valores y que no estás dispuesta a perderlos porque hay cosas que debemos de tener no negociables. Creo que como jóvenes es muy importante que tengamos no negociables. Yo estos valores los tengo y no negocio con esto. Entonces, a veces cuando tú te empiezas a involucrar en el ámbito político, sobre todo en el ámbito político, pero pasa en todos, tienes que enfrentar los costos de oportunidad. A Ujú, veces te van a llegar con, no sé, con una propuesta que puede ir en contra de tus ideales, pero te puede convenir en cierto aspecto. Tienes que aprender a decir no y siempre creo que es muy importante cuestionarnos. Es una pregunta que yo siempre me hago. totalmente. La Ana que yo quiero ser dentro de 10, 15 años, ¿qué decisión tendría que tomar para llegar a ser ella? Entonces creo que fijarnos una meta de la persona que tú quieres llegar a ser, bueno, pues eso va a conllevar que tú como persona tienes que aprender a decir no y también tienes que aprender a decir sí a las oportunidades cuando se te presenten. Okey. Ujú, Y hablando de eso, hoy vivimos en un país, en un ujú, México, desgraciadamente, pero también afortunadamente yo creo que un poco, lo vimos en estas elecciones, no sé, que yo creo que la apatía, y no sé si decir apatía de los ujú, jóvenes, a veces creo que las formas en las que se hace política, no son las más adecuadas, no sé qué opines, pero ujú, ¿cómo podemos nosotros como jóvenes ujú. empezar a incidir en las formas de hacer política? ¿Cómo podemos involucrarnos más? ¿Cómo podemos interesarnos más cuando las formas simplemente no se prestan, sabes? Ujú. ¿Cómo poder decir, es necesario involucrarme en la política porque es el futuro de este país y porque es el presente y el futuro y sí, pero ¿cómo me involucro como joven si simplemente no me interesa? Ok, esa es una muy buena pregunta y
aquí sí me voy a extender un Ok. poquito más. En primer lugar, hacer énfasis en que hacer política va mucho más allá de los partidos políticos y del gobierno. Ujú. Porque a veces cuando nos dicen política tiende a haber un rechazo porque inmediatamente lo relacionamos con esta parte de la partidocracia, con esta parte del gobierno, y no necesariamente. Hacer política va mucho más allá de eso. Tú y yo aquí estamos haciendo política porque estamos Total. intentando dar un mensaje positivo a la sociedad, a las juventudes. Los jóvenes que se interesan y se involucran en sociedades estudiantiles están haciendo política. Wow. Los vecinos que están en su colonia y están buscando cómo pueden mejorar el lugar donde viven, eso es hacer política. Y así como estos ejemplos que te acabo de dar, hay muchas formas de hacer política. Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, entender, y por eso te decía la parte del autoconocimiento que es sumamente importante. ¿Cuáles son tus luchas? Yo te mencionaba anteriormente que yo comencé a involucrarme más en temas políticos y sociales porque descubrí que yo quería llevar más allá el tema del feminismo, más allá mis causas feministas. Entonces, asumir, a ver, yo, Ana Ruiz, qué causas tengo, ¿no? Entonces, ir descubriendo esa parte de qué es lo que te interesa. Y en base a eso vas a empezar a coincidir con personas que pueden tener esas mismas causas u otras y se va a ir haciendo como ya incluso hasta un hábito, ¿no? Entonces, yo diría que entender estas dos cosas son clave. Ok. Y cómo, por ejemplo, hablas de encontrar tus causas, ¿no? Ujú, ¿Cuáles dirías en puntos, puntualmente? ¿Cómo hago mi red y cómo identifico mis causas? ¿Cuáles ujú, preguntas hacerte para verdaderamente saber si esas causas me apasionan, si es verdaderamente lo que quiero? No sé si has visto a personas que aquí no vamos a atacar a nadie, no vamos a mencionar a nadie, ujú, pero a veces son causas que simplemente son la moda, ¿no? Y que ujú, simplemente es lo que está llamando la atención. ujú, ¿Cómo saber si esas causas verdaderamente son esas ujú, que quiero y que verdaderamente, son de corazón, ujú. ¿no? Lo vas a descubrir en el camino. O Okey. sea, yo en el camino he ido haciendo diferentes actividades de todo tipo, ambientales, de la mujer, de todo tipo. Y cuando tú llevas a cabo las actividades, por eso es tan importante la acción, que no nomás se quede en ese Ujú, pensamiento. Cuando tú lo llevas a la acción y experimentas y trabajas con diferentes personas que son afines a esa causa, te vas dando cuenta si te vas sintiendo cómodo o si no. O sea, a veces te cuesta más y a veces te cuesta menos, y eso a veces es en función de la pasión que tú le tienes originalmente a un tema. Pero también es muy importante el conocimiento, ujú. porque el conocimiento es poder. Cuando tú empiezas a descubrir, por ejemplo, una problemática que estemos viviendo, qué sé yo, el cambio climático, Total. entre más conocimiento tengas de una problemática, muy probablemente tú vas a tomar más Mm, acción porque tomas más conciencia. Entonces, la invitación también sería a que empecemos a cuestionarnos qué es lo que falta, cómo podemos dejar un mejor mundo, ujú. y en base a eso vas buscando las respuestas, ¿no? Totalmente. Ujú, Y hablabas tú de que una de tus causas es el feminismo, ujú, ¿no? Cuéntame cómo ha sido para Ana Gabriela, enfrentarte a esta lucha, que yo creo que es una lucha bastante complicada, y no solo complicada por lo que implica, sino complicada por, eh, todo lo que implica emocionalmente, ¿no? También. ujú. Eh, Cuéntame qué te hizo llegar a esta causa, qué has descubierto, y qué has aprendido de ella. Ok, pues a mí lo que me hizo entrar en esta parte del feminismo y aferrarme más a esta idea es que yo pasé por una situación ahí en mi infancia donde fui víctima de violencia, ¿no? Okey. Entonces, a partir de que yo viví eso, empecé a indagar más qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo en México, por qué esto sucede tanto. Entonces, a medida que me fui empapando, me di cuenta que yo no era la única, que le pasaba a muchas otras mujeres, a muchas otras niñas que no tenemos por qué vivir eso. Entonces, cuando yo asumí Ujú, mi parte de esto, dije, no es lo que te pase, es la forma en que ujú. reaccionas ante lo que te sucede. Entonces, a partir de que yo tomé las riendas de mi vida y dije, yo voy a superar esto, pero también me voy a encargar de que otras mujeres no tengan que pasar por lo que yo pasé, que otras niñas puedan tener una mejor infancia. Entonces, en medida de eso, he ido descubriendo mi vocación, porque yo creo que a través de las leyes, de la legislación, es cuando se pueden implementar muchos derechos. Entonces, esa es la razón Me principal. encanta.
Me encanta, y me encanta porque justamente se refleja. Creo que cuando una causa es de corazón se refleja y justamente se refleja en todo lo que haces, en todo lo que dices y creo que lo has sabido reflejar precisamente en toda tu trayectoria y en todo tu camino y te felicito por eso y quiero que sepas y quiero que lo sepan todos que tienen que irla a seguir y conocerla y conocer su trabajo. Y se lo decía también a mi invitada pasada, qué importante es abrir caminos para jóvenes como tú, jóvenes que son brillantes, jóvenes que han tenido que buscar, que han tenido que tocar puertas, porque yo creo que a veces son estos mismos jóvenes que tienen que buscarse estas puertas, ¿no? No sé si te ha tocado que a veces yo me frustraba mucho porque decía, ¿qué hago? Quiero hacer muchas cosas. Como activista social, a veces tengo un montón de ideas de proyectos, pero no encuentro a nadie, como que no tengo una red que me respalde, ¿no? Y no conozco a nadie que sí me preste como, no sé, algo monetario o que simplemente me respalde. Entonces, sí hago mucho hincapié en que quien sea que esté viendo esto y conozca jóvenes brillantes, de verdad apoyen sus luchas, apoyen sus proyectos y escuchen lo brillante que son las palabras que tienen que decir. Y también te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu camino en encontrar esa red de apoyo, en encontrar personas que crean en tus proyectos, que te abran la puerta, que te abran oportunidades, porque a veces el camino del activismo, el camino de ser un joven con tantas ganas, con tanta hambre de aprender, a veces es complicado y a veces es difícil y a veces te topas con pared y dices, ya no quiero ser un joven y quiero crecer para que confíen en mí y para que me den oportunidades. ¿Cómo ha sido para ti eso? Mira, yo creo que el primer paso es reconocer en primer lugar que quieres hacer algo, que quieres trascender, porque estamos inmersos en un mundo tan digitalizado donde entramos a TikTok y podemos pasar horas y se nos va el día en eso, o le prestamos demasiado tiempo de pronto a las distracciones que nos dan, ¿no? Porque no dejan de ser unas drogas por la carga de dopaminas que te da todo eso. Sí, total. Entonces, primero asumir que quieres invertir tu tiempo en tus causas y en ir haciendo esta red de a lo que tú quieras hacer, o sea, independientemente de, primero yo creo que empezaría por eso es primordial. Pero ya después de ahí, yo creo que la vida te va encaminando a, cuando alguien ya te ve la intención, empieza. Por ejemplo, yo compartía mucho en redes sociales, por eso yo creo que las redes sociales son una herramienta que tenemos que usar. Totalmente. A veces nos puede dar pena o qué sé yo, pero es súper importante porque a través de las redes sociales también conectas con personas que son afines a ti o a tus causas. Entonces yo subía como lo que yo pensaba, de pronto mis inconformidades o de pronto mis sueños. Entonces no falta quien te responda, ay, fíjate que yo también estaba pensando en eso. A veces no tiene que ser una red completamente estricta, sino que son personas con las que vas coincidiendo en la vida y que de pronto surge un proyecto y lo invitas y luego se topan en otro proyecto. Eso es muy importante y también pues hay muchos concursos o hay muchas oportunidades que puede lanzar el proyecto a partir del gobierno, que se lanzan también a través de las asociaciones civiles. Entonces, es cuestión de también saber buscarle, ¿no? Pero creo que el primer paso es querer hacerlo. Totalmente. Y tú que has estado en muchos concursos, me encantaría como abrir este espacio para que nos platicaras un poquito, no sé, de tus experiencias estando en concursos. Siento que es momento de que brilles un poquito, aparte de toda tu trayectoria, no sé, platícanos de cuáles han sido tus experiencias, yo sé que has ganado muchísimos porque tienes un talento enorme y me encantaría que puedas inspirar a más jóvenes a participar en este tipo de concursos y platícanos un poquito de tu experiencia. Pues, por ejemplo, voy a empezar por el que más me gustó y yo más disfruté, el concurso estatal de debate juvenil. Este se lanzó a través del Instituto Sonorense de la Juventud y participamos diferentes preparatorias, ¿no? Y a mí se me hizo muy apasionante porque justamente cuando yo decidí que iba a participar, yo tenía un maestro muy bueno de debate en el Cobach Villa de Ceris. Y recuerdo que cuando yo llegué, le llegué con mis hojas así de cómo yo iba a defender la postura del primer debate. Y me dice mi maestro de que no me parece, me quiso hacer 1000 cambios. Como él era muy bueno en lo que hacía, él quería que yo lo hiciera a su manera para tener yo más probabilidades de ganar. Entonces yo me acuerdo que yo le dije,
No le dije. Yo prefiero renunciar. Prefiero renunciar al privilegio de tener un maestro tan exitoso y tan bueno como usted, pero necesito hacer las cosas a mi manera. Si algo me distingue a mí, Ana Ruiz, es eso. Yo quiero hacer las cosas completamente a mi manera. Si me va bien, qué bueno. Si no, aprenderé y después lo haré mejor. Entonces, no, prácticamente no tuve un maestro asesor. Mis otros compañeros creo que sí tenían de pronto un maestro asesor que les decía como que di esto, les daban el documento. Yo me obsesioné a tal punto de investigaba y me metía de lleno y pensaba en la contraparte y si digo esto, él me va a responder esto otro. Entonces, ahí me di cuenta de que yo quiero ser abogada. Yo quiero ser abogada porque me encanta esta parte de defender con argumentos. Siempre creo que es muy importante. Y esto anótenlo, jóvenes, porque es hasta cuando uno está discutiendo en la familia, en la casa, siempre es muy importante que tengamos los argumentos, ¿no? Argumentos para defender qué es lo que tú crees, porque todo se puede defender. Entonces, ese fue uno de los concursos que yo más disfruté. Pasé por 4 diferentes etapas y ya finalmente sí ganamos. Pero sí fue un reto, se me hizo un reto impresionante. También participé después en oratoria. Me di cuenta que me gustaba mucho esta parte de dar un mensaje positivo y que la gente lo pueda comprender y asimilar. Y también participé en el Premio Estatal de la Juventud. El Premio Estatal de la Juventud fue una experiencia muy bonita. Y más que nada por esta parte de, para mí el Premio Estatal de la Juventud fue en la categoría de oratoria y debate. Fue un reconocimiento hacia ese esfuerzo que uno hace en poner esas habilidades o conocimientos al servicio de los demás. Totalmente. Claro que es muy importante concursar. ¿Por qué? Porque te haces mejor en las habilidades que te hacen ser quien eres. Pero también es muy importante que busquemos la forma de las habilidades que nosotros tengamos, ponerlas al servicio de los demás. Entonces, a la par de esos concursos, yo también me involucraba en proyectos altruistas, no sé, por ejemplo, quiero ir a comunidades rurales a explicarles a niños cómo hacer composta, ¿no? A tratar de promover la agronomía orgánica. Entonces, toda esta parte es muy importante de, como te digo, está bien la parte de los concursos, pero también ver de qué manera puedes seguir contribuyendo. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy bonita. También me tocó participar en un concurso, Parlamento de las Mujeres, aquí en Sonora. Increíble. Y teníamos que hacer una propuesta de alguna iniciativa de ley. En este caso, para mí que es sumamente importante la participación de las mujeres y más de las mujeres jóvenes en política. Yo proponía que esta parte que ya existe de la paridad de género, ya ves que en gobierno tiene que haber 50% mujeres, 50% hombres. Yo lo que proponía era que dentro de ese 50% dedicado a las mujeres, sacar proporciones de cuántos de esos 50% somos mujeres jóvenes y en base a eso dar los espacios. ¿Por qué? Porque necesitamos más espacios donde nuestras voces sean escuchadas. Por ejemplo, la causa de la salud mental, la causa del medio ambiente, del feminismo, generalmente son temas que traemos las personas jóvenes. Entonces, por eso es súper importante y yo siempre he abogado porque esos espacios se nos den a las personas, a los jóvenes. Total. Y qué importantísimo que lo pones sobre la mesa. El hecho de que se abra esta brecha a la participación de las juventudes, no solo en política, sino de las juventudes mujeres, ¿no? No solo en la política. Y me encanta que lo abordes. Y me encanta que ojalá platicaras más de esta lucha feminista acerca de todo lo que traes en la mochila. Y es súper importante. Me encanta que platiques esto de los concursos y te digo porque creo que un común denominador de mis invitados ha sido, y que me encanta, te voy a decir por qué. Porque siento que hay algo que a mí me inyectan mucho y ojalá quien nos esté viendo también lo pueda notar, que es que siento que cada persona que viene tiene este común denominador que no tiene miedo, que no tienen miedo a hacer las cosas. A mí me pasa muchísimo que a veces me da miedo a aventarme a hacer las cosas, te lo platicaba, ¿no? A veces me da como ansiedad hacer las cosas y digo, es que no me va a salir, es que no me va a salir y no me va a salir. Y siento que a ti te va bien y siento que eres una fregona en lo que haces porque
no te da miedo hacer las cosas, y no te da miedo atreverte, y no te da miedo cuestionar, y no te da miedo investigar. Y ojalá eso, quien nos esté viendo, jóvenes, papás, niños, inviten a sus hijos, te invites a ti, joven, a cuestionarte y a no tener miedo. Y si te invitan a un concurso, métete a un concurso, métete a investigar qué concurso, y así aprendes un montón de habilidades. Y me gustaría complementar un poco de lo que dices, Ujú, porque la verdad es que el miedo es algo completamente natural, es algo que total. uno siente cuando está saliendo de su zona de confort. Ujú, Yo más allá de decirle a las juventudes no tengan miedo, les diría hazlo aún con miedo. totalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de esa zona de confort, vas a sentir diferentes emociones, vas a sentir miedo, vas a sentir nervios, vas a sentir, ¿y si esto no es para mí? Ujú, Pero tienes que pasar por ese camino para darte cuenta de, uno, quién eres y dos, qué es lo que quieres, que es súper importante. Y otra es que cuando nos fijamos metas, hay ujú. una frase que a mí me encanta que dice, no es tanto que consigas la meta, es la persona en la que te tienes Com que convertir para alcanzar esa meta. Por ejemplo, dentro de unos días yo me voy a vivir a la Ciudad de México, como Ay, qué mencionábamos, emoción. a continuar con mis estudios. Ajá, Y es algo que genuinamente te lo digo en confianza. Claro que a veces me da miedo, ujú, voy sola, voy a experimentar, voy de cero. Entra ujú, este miedo de, ¿y si mejor me quedo en Sonora, en una zona de confort? Ya ujú, llevo como que un avance en la parte de la trayectoria. Y digo, no, se vale tomar decisiones, se vale tomar riesgos. ujú, Y claro que es de valientes a veces tomar decisiones difíciles porque la recompensa puede ser mucho más grande. ujú. Ujú, Y Ana, ¿en quién te has convertido en este camino? ujú, Porque yo sé, y me encantaría que nos platicaras, qué tan difícil o complicado también ha sido este camino de entrar al TEC. Porque yo ujú, sé que para ti también era una meta entrar al TEC, ¿no? ujú, Al tecno ¿Qué tan difícil ha sido estudiar, relaciones internacionales? Estudiar derecho era algo que tú querías, ¿no? ujú. Y que sabías que tenías habilidad para eso. ¿Qué tan complicado fue como que, ser seleccionada, Ujú, llevar todo el procedimiento? ujú, ¿Qué retos, te enfrentaste? Y en el camino a esa meta, ¿en qué persona te has convertido ujú. ahora? Pues el Tecnológico de Monterrey para mí ha sido un, pues, privilegio formar parte de, porque yo me acuerdo que, pues, yo me tuve que esforzar para entrar, ¿no? O Ujú, sea, en el sentido de, como yo no tengo las condiciones socioeconómicas para ujú. pagar 30,000 pesos al mes, pues, por supuesto que tenía que buscar Sí, la total. beca, crédito educativo y luego préstamo TEC. Entonces, ahí ando como en ese proceso de adaptación. Ujú, Pero también es asumir el reto, ¿no? Es ujú, asumir el reto y decir, bueno, me voy a programar de esta forma para poder cumplir la meta. El hecho a lo mejor de que me esté costando la universidad porque gran parte se está pagando con créditos y ujú, préstamos que después voy a tener que pagar, me ha hecho valorar mucho más la educación. ujú, Sinceramente, voy y siendo consciente de lo que me está costando cada clase, digo, no, a ver, tengo que poner atención, tengo que estar aquí con ujú, todos mis sentidos. Y me ha gustado mucho. También, pues, yo vengo de escuelas públicas, ujú, entonces el ambiente sí cambia. Quienes han estado en escuelas públicas y privadas saben que el ambiente es distinto, ¿no? ujú, Entonces, de pronto sí me ha costado un poco adaptarme por esa parte de que muchos ya traen sus grupos de prepa, de ujú, secundaria que han estado juntos y están bien consolidados. Entonces, a veces es difícil este proceso de adaptación socialmente. Pero en el ámbito académico, la verdad es que muy bien. Me he sentido cómoda, los maestros, ay, grandes aliados. ujú. Sí, ha sido un reto, pero que he disfrutado mucho. Ajá, y en todo este camino, entonces, desde pequeña, los retos que has tenido que enfrentar, las luchas dentro del activismo, eh, todas las puertas que has tenido que tocar, los aliados que has tenido en el camino, hoy, ¿cómo te percibes a ti? ¿Sientes que aún con miedo, digamos, cómo se percibe Ana Ujú. Gabriela ahora? Creo que un valor que me ha costado mantener y seguirlo llevando a cabo es la resiliencia. Ujú, Esta parte de vamos a vivir cosas en el proceso que nos van a lastimar, pero usarlas a nuestro favor para convertirnos en mejores personas, en personas más empáticas, en personas más serviciales. Pues yo creo que eso es súper importante, esa lucha constante de conocerte a ti mismo y me percibo como una persona,
pues resiliente, luchadora. Entonces, me ha gustado mucho el aprender a tomar decisiones. Yo creo que Me encanta. una de las grandes claves del éxito es ser capaz de plantearte metas, ver por ellas y a veces vas a tener que dejar de lado la recompensa inmediata. Ujú, A veces a lo mejor no vas a poder tener tanto tiempo para las distracciones, para salir a tomar, para lo que tú quieras, porque a mí me pasó mucho en este proceso, fíjate que entre más yo concentrada estaba en esta parte de, a ver, quiero conseguir beca para estudiar en el TEC de Monterrey, quiero estudiar 2 carreras y quiero a la vez tener proyectos altruistas y participar en ujú, política y mil cosas. Dejé de lado mucho mi vida social. Fue como un costo de oportunidad, algo a lo total. que yo tuve que renunciar para enfocarme más de lleno en esto que yo necesitaba hacer. Ujú, Em, y puede ser difícil, un poco complicado, ¿no? Porque ujú, a lo mejor, eso me pasó a mí, a lo mejor tú tuviste otro costo de oportunidad, renunciaste a otras cosas, al ujú. tiempo en familia, Ajá, pero a fin de cuentas creo que esa es una de las grandes claves del éxito. O sea, totalmente. Y parte de esto, parte de el tema de conversación con el que iniciamos es que para los jóvenes, por ejemplo, incidir en espacios, incidir en ujú, política, incidir en el activismo, parte fundamental de esto es que también van a renunciar a muchas cosas. ujú, Y para los jóvenes eso no es rentable o no es negociable. Okey, voy a empezar luchas y voy a empezar a protestar y voy a empezar a, no sé, a participar y entonces voy a tener que renunciar a mi vida, ¿cómo por qué? ¿Cómo por ujú, qué? ¿Qué voy a ganar a cambio, no? Para hacer qué por el país. ujú, Entonces, ¿tú qué les dirías a esos jóvenes, que sienten que quieren hacer algo, pero que no van a tener nada inmediato, pero que lo están haciendo meramente de corazón, por ujú, causas, porque confían? Es que a veces es muy difícil, ¿sabes? Estamos dentro de un sistema en el que a veces no se ve nada de lo que hacemos, ¿no? ujú, Podremos hacer cosas, podremos avanzar cachitos, podremos avanzar pasitos, pero es que a veces es muy difícil ver lo que estás haciendo, o es ujú, muy difícil observar el progreso y nada más es ujú, como sentirlo ujú. tú. Sí. Entonces, ¿qué les dirías a esos jóvenes? Es como un no te rindas, pero, eh, Ujú. ¿sabes? O Yo sea, lo que le diría a las juventudes es: visualízate, ujú, fíjate, o sea, quién quieres ser y toma decisiones. Vas ujú, a tener que elegir, a ver, ¿qué quiero? ¿Quedarme acostado jugando PlayStation toda la tarde o voy a ir a participar en este concurso que de pronto te puede dar pues más relaciones, más lazos, más experiencia, ujú, te puede ayudar a mejorar tus habilidades? Es ahí cuando uno tiene que aprender a tomar decisiones. Entonces sería, yo que le diría, visualízate y sé firme ante lo que tú quieras hacer y a lo que tú decidas. No siempre va a ser fácil porque a veces vas a tener que renunciar a ciertas comodidades, ujú, vas a tener que perder pues personas en el camino, ujú, ¿no? Que de pronto ya no encajan con ese proyecto de vida que tú tienes, pero lo tienes que hacer, ¿por qué? ujú, Porque es lo que tú necesitas para lograr ese objetivo. Y ese objetivo, porque a veces se habla mucho esto de, bueno, ¿yo qué gano a cambio? Por ejemplo, yo a veces cuando mm, empezaba a participar en actividades altruistas, me decían, total. ¿y para qué vas, mijita? Te Ajá, están pagando, ¿cuánto sí, vas a ganar? No, o sea, monetariamente no. Al menos yo siento que como papás. jóvenes estamos en una etapa, estamos en una etapa donde hay que conocernos a nosotros Ujú, mismos, eso es súper importante, y hacer lo que nosotros queramos con nuestro tiempo, con nuestra vida, ujú, mientras sea para bien. Entonces, sí, papás, ayúdenos, no nos cuestionen, ujú. apóyennos en el proceso. Yo les decía mucho a mis papás, confíen en mí, eh, o sea, apóyenme lo más que puedan y yo agradecida con eso. Y la vida solita te va recompensando. Por ejemplo, el Premio Estatal de la Juventud, el premio eran 100,000 pesos, que Guau, pues es una buena cantidad en el sentido ujú, de que a partir de eso ya tú puedes, no sé, por ejemplo, yo le dije a mis papás, ¿saben qué? De aquí podemos estar agarrando para la parte de mi educación ujú, del TEC. Si tenemos que pagar algo, de ujú, pronto la renta de Ciudad de México. ujú, Entonces sí, de pronto todo va valiendo la pena. ujú. Y Sí, aunque pienses que no, luego la vida se va acomodando, ¿no? sí. Me encantaría también que nos contaras cómo, ya lo hemos dicho, ¿no? Has participado en muchos concursos, has tenido Ujú, muchas experiencias y yo creo que de todo, como bien lo has dicho, nos ujú, llevamos aprendizajes. ujú, Creo que aquí he contado o próximamente en próximos episodios los contaré. Creo que ujú, ujú, todos tenemos aprendizajes que nos marcan en la vida. ujú.
Y no sé si tú tengas algún aprendizaje que a ti como persona, como ser humano, te hayan quedado dentro de concursos, no sé, dentro de esas vivencias que has tenido Ujú, profesionalmente, socialmente, eh, en activismo, que te hayan marcado a ti como ser humano. ujú. Bueno, algo que he aprendido, y eso lo estoy aprendiendo, o sea, sigue siendo todavía un proceso, pero es una decisión que tengo que tomar de no perderme en el camino. Es muy Totalmente. fácil que cuando uno empieza a involucrarse, luego hay intereses de por medio en todo. Dentro de las asociaciones civiles hay intereses, dentro de la política ni se diga. A Totalmente. todas partes donde uno vaya, siempre generalmente hay intereses de por medio. Entonces, creo que mi aprendizaje más grande ha sido el tener mis no negociables, o sea, el asimilarlas, ser consciente de ellas y como te digo, esta parte de a veces vas a tener que renunciar a algunas oportunidades, pero ha sido un aprendizaje muy bonito porque me da paz, o sea, Ujú, me da paz. Yo creo que todo lo que nos dé paz está bien sin afectar a terceras personas. Y ujú, ese proceso a veces puede ser muy complicado porque hay recaídas y es parte de, ujú, em, porque sí me pasó esa parte también como de me empecé a saturar de tantas cosas, de que quiero ujú. hacer todo, y te pasa como el síndrome del impostor. Sí, total. Entonces, de pronto sentía que no estaba haciendo mucho, quería hacer más, o si de pronto un día me quedaba acostada de que ese día no tenía nada que hacer, me sentía súper inservible, Ah, sentí que sí. había perdido tiempo. Entonces, el aprender a dejar ser, a dejar fluir, porque de pronto los seres humanos tenemos esta tendencia a querer todo bajo control. Ujú, Y es un reto que yo sigo teniendo hoy en día y me genera muchos conflictos porque quiero que todo salga a mi manera. ujú. Pero entre más me desenvuelvo en el mundo real y me doy cuenta que no todo va a ser siempre como uno quiere, pues es una manera de aprender que eso también está bien y hay que vivir con eso y que eso nos dé paz. Totalmente. Y aquí me lleva a otra pregunta, que yo te Ujú, vi, te seguí por redes y me di cuenta que estuviste en un programa que a mí me encantó. No voy a decir institución, no voy a decir nombres, pero que se llamó Mi Primer Voto, ¿no? ujú. Y te veía en friega, la verdad, y te veía intentando convencer a jóvenes, hablando de tratar de convencer de que participen en ese Ujú, proceso democrático que se llevó ujú, recientemente. ¿Cómo convencerlos y cómo, controlar esta parte de, eh, que más adelante te voy a hacer esta pregunta, pero, ujú, ¿cómo llevaste esto? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llevaste esta emoción? ¿Cómo fue la ujú, actividad? Yo creo que fue un gran avance para ti, un gran logro para ti, que te tomaran en cuenta, ujú. ¿cómo fue eso para ti? Se me hizo Es la actividad que yo más he disfrutado, Me el encanta. compromiso que yo más he disfrutado, porque justamente era ir a hablar con los jóvenes de: "Oigan, muchachos, hay que salir a votar", porque en las elecciones del 2021 menos del 30% de los jóvenes votaron, el 27%. Entonces, Ojito uno de ahí. los retos del Instituto Estatal Electoral que se Ajá. plantearon como meta era sacar a más jóvenes a votar. Entonces, por eso se lanzó esta campaña. Ujú, Íbamos a las diferentes escuelas, generalmente con los primer votantes, para hablar sobre cuál es la importancia de votar y nos íbamos desde aspectos muy básicos como, a ver, ¿qué es el Instituto Nacional Electoral? ¿No? ujú. ¿Qué es el árbitro de las O sea, desde elecciones? todo lo básico. Ajá, Okey. unas partes básicas que les permitieran entender cómo funciona el tema del voto, Ujú, pero la gran mayoría del tiempo nos enfocábamos en reflexionar con ellos de la importancia de cómo está la política, cómo nos afecta, porque a veces como jóvenes tendemos a creer que la política no nos afecta. Entonces, ujú, yo les solía poner ejemplos muy prácticos. Yo les decía: "Muchachos, a ver, si ustedes para llegar a la escuela ujú. pasaron por 3 baches, eso es política. Eso es política porque Okey. nosotros tenemos derecho a la viabilidad. Si saliendo de aquí los asaltan, eso es política porque tenemos derecho a la seguridad. Casi Guau. cualquier problema que nosotros tengamos como personas, como individuos, tiene que ver con política. Entonces, en el momento en que todo se hacía ya más una reflexión de, ay, sí, a mí me pasa esto, yo siento lo otro, pues Ujú. en medida de eso íbamos tomando conciencia sobre la importancia del voto. Okey. Uno uno de los casos ahí que se hizo muy, siempre poníamos de ejemplo ahí con mi Ajá. compañero de lucha, Juan Ladrire, que fue el que me abrió las puertas. Saludos. Sí, hablábamos acerca de él estaba contando un caso porque él iba
a lo de las vías del tren, ¿no? Ujú. Y esto es una situación que pasa mucho y en muchas partes del país, pero también aquí, de las mujeres que a veces quieren migrar a otras partes y se terminan operando porque saben que van a estar viviendo la violación en las vías del tren. Entonces, Okey. el explicarles a los jóvenes que hay cosas que probablemente ellos pueden no estar viviendo, pero aún así están sucediendo, eso nos abre los ojos a todos para tomar conciencia de que hay que cuando menos ir a cumplir con una responsabilidad tan básica cada 3 o cada 6 años, que es salir a votar y elegir a nuestros representantes. ¿Por qué? Porque en medida de que nosotros escojamos bien, vamos a tener un mejor Ujú. gobierno. Obviamente no se trata nada más de elegir por elegir, siempre les hablábamos de que no se trata de que elijas nada más al más guapo, no se trata de que elijas al que tiene más seguidores, se Ujú. trata de ver propuestas y se trata de ver proyectos y en base a eso tomar una decisión lo más racional posible, lo que vaya más con lo que tú quieres o esperas del país. Ujú. Entonces, fue un proyecto muy padre, donde hacíamos mucho énfasis también en exigir a quienes nos gobiernan que cumplan con lo que prometieron en campaña. ¿Por qué? Y esto yo lo he mencionado mucho, pero es súper importante y no quiero dejar pasar este espacio, que nosotros vivimos en una democracia representativa, no participativa. Esto quiere decir Okey. que escogemos a las personas que nos van a representar, pero no es como que nos van a venir a preguntar, a ver, Mariana, ¿Qué ¿tú qué, sí, qué qué quieres que quieres? pase? ¿Qué, Sí. qué necesitas? Por supuesto que no. Por eso es tan importante que nosotros como jóvenes empezamos como esta parte de hacer ruido, De de unirnos. unirnos Ujú. y de hacer las causas más visibles para que se tomen Okey. más en cuenta. Sí, y me encanta justamente, me encantó preguntarte esto porque siento que muchas veces también como jóvenes y como sociedad en general pensamos que no se está haciendo nada. Ujú. Y en este ruido que a veces yo en mis redes incomodo demasiado y digo, pues no se está haciendo nada, pero en realidad a veces sí se está haciendo algo y no es por Ujú, hablar bien de y quedar bien, ujú, sino simplemente reconocer que hay cosas que también son, pues tienen que ser visibles y que hay cosas que se están intentando hacer bien, ujú. ¿no? Y que ahí se está intentando quitar una venda de privilegio y abrir más ojos y abrir más conversación y bueno. Y Ujú, también te quiero hacer otra pregunta muy importante que creo que se asocia más a una lucha a la que yo soy muy apegada, que es la salud mental. ujú, Y creo que en estos temas de activismo es una lucha presente, pero también invisible, ¿no? Es ujú, que yo te puedo ver aquí, Ana, muy, muy bonita y muy feliz, ujú. pero yo no puedo saber cómo estás realmente, ¿no? Te lo pregunto y a lo mejor tú me dices, muy bien, pero yo no puedo saber cómo estás realmente. Y aquí te quiero preguntar, ¿cómo estás y cómo ha sido en tu lucha, en tu camino, en tus retos próximamente que te vas, la importancia de tus personas vitamina, la Ujú. importancia de tu núcleo, de tu familia, la importancia de todas las personas que te rodean, de tu red de apoyo, cómo has vivido este proceso y eso en general, cómo estás y cómo has vivido todo esto. Qué bonito que siempre le des tanta importancia al tema de la salud Me mental, porque es encanta, tan sí, importante. me encanta porque a veces traemos invitados y no sabemos realmente cómo estás. Y cuando traes un activista o cuando traes a una persona, es como, te pregunto tanto, pero quiero saber cómo estás y quiero Ujú. saber cómo te afectan las luchas, el activismo, los retos, todo. Entonces, Justamente, mira, respondiendo a tu pregunta de cómo estás, y esto se relaciona con lo que te comentaba anteriormente, el síndrome del impostor. ajá, Yo pasé desde que llegué a Hermosillo, porque yo soy de Ciudad Obregón, me okey, mudé hace como 3 años, a tener una vida muy activa, hasta en vacaciones, siempre andaba haciendo algo, okey, en proyectos aquí y allá. Y este último mes que salí de vacaciones, precisamente me dediqué a descansar, a ujú, disfrutar a mi familia y a no aceptar más compromisos porque pues ya me voy, ¿para ujú, qué voy a aceptar más compromisos? Y sí, me pegó el ujú, bajón ujú, de esas veces que te empiezas a sentir inservible, que sientes que estás perdiendo tiempo, que sientes que no estás haciendo nada. ujú, Y luego en el ocio entran los miedos. ujú, Ahí es cuando entran más los miedos de, ¿y si me voy y las cosas no salen como yo espero? El miedo ujú, al fracaso y voy a dejar de ver a mi familia. Entonces, esto se relaciona también con la parte de las personas vitamina, porque ese es uno de los miedos o los costos de oportunidad más grandes que yo he tenido que aceptar por seguir un sueño. El total, aceptar que yo ya no voy a estar físicamente todos los días con mis personas vitamina, que son principalmente mis papás, mis hermanos, mis abuelos. ujú, Mm, ay, mi abuelo es una persona que
la Ajá. amo, me ha inculcado muchísimas cosas, me ha guiado y bueno, pues es también renunciar a esa a esa compañía Ujú. física que tienes constantemente, aunque no se pierda la relación. Entonces, sí, definitivamente son Ujú. recaídas. Creo que en la salud mental lo han de ver mucho, que Sí. no es lineal. A veces vas a tener recaídas, a veces de pronto vas a estar muy feliz y luego ansioso y Ujú. así, pero es parte de. Y respecto a mis personas vitamina, yo me siento muy afortunada, Qué bueno. porque a mí me cuesta a veces hacer relaciones duraderas, Ajá. amistades, Ajá. noviazgos, porque de pronto yo tengo como que muchas expectativas y de pronto si estas personas no las cumplen o me Ujú. decepcionan de alguna manera, Sí. pongo tierra de por medio. Ajá. Y mis papás, a pesar de que tengo ese defecto que a veces, como te digo, quiero todo para ayer y quiero que las cosas salgan a mi manera, mis papás, mis abuelos, mis hermanos han sido personas que me han aceptado como soy y Ujú. que me han tratado de guiar a su manera, ¿no? O sea, lo que ellos creen que eso me está haciendo bien, Ujú. pues es lo que proponen. Y yo sí quiero mencionar esto porque creo que como jóvenes es raro el joven que no está conflictuado con sus Sí, papás. total. Los papás generalmente intentan educarte, intentan ayudarte a su manera, en base a su contexto, su crianza, en base a Ujú. sus valores. Intentan hacer lo mejor posible. Totalmente. A mí me ha costado entender eso y a ellos también les ha costado entenderme porque yo quiero blanco, ellos quieren Negro. negro y viceversa, Ajá. entonces eso nos conflictúa, pero hay que hacer las paces y hay que aprender a tratar de negociar y hacer las cosas lo mejor posible porque son las personas que siempre van a estar ahí. Totalmente. Ujú. Me da gusto, o sea, de parte de toda la familia de Whatsapporí, te deseamos todo el éxito del mundo. Me encantaría que en 2 minutitos le dijeras a todos los jóvenes que nos están viendo, que quieran participar, a todas las mamás que quisieran alentar a sus hijos también a participar, eh, cómo hacerlo, o Ujú, cualquier mensaje que quisieras dejarles, ujú. que se los dijeras. Entonces, lo que Bueno, tú quieras. pues muchas gracias. Mira, anteriormente ya hablábamos acerca de la importancia de conocer nuestras causas, nuestras luchas. Okey, Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, quien no se mueve no siente las cadenas. Si okey. nosotros como jóvenes nos quedamos en una zona de confort y nos dedicamos más a las distracciones y no tanto a tus pasiones, a lo que verdaderamente te gusta, a lo que te gustaría dedicarte toda tu vida. Entonces, va a ser muy complicado poder conectar y poder vivir una vida en armonía y en paz contigo mismo, pero también con quienes te rodean. Okey. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación sería descúbrete a ti mismo, descubre tus causas. No hay una fórmula secreta. Esa es la parte más divertida. Okey. Esa es la parte más divertida, que no hay una fórmula de 2 más 2 es 4. Todos vamos a tener procesos distintos en el camino y si te pierdes, se vale dar reversa. Eso es algo Me también encanta. muy importante, se puede dar reversa, pero aquí lo importante es que tengamos esa chispa de querer salir, querer hacer las cosas, querer aprender. Creo que mientras esté esas ganas, pues es muy probable que encontremos nuestro camino. Entonces, ese sería como lo que yo le quisiera decir a todos los jóvenes. Hay que seguirnos involucrándonos, hay que seguir haciendo política desde las trincheras que ustedes quieran. Hacer política es todo lo que sea pensar más allá de tu bien como individuo, algo que Me tú encanta. creas que le puede servir a la sociedad, al mundo en el que vivimos, pues en esa medida vamos a vivir en un mundo mejor. Hay una frase también que me gusta mucho que dice esta parte de como este ejemplo de sé el cambio que quieres ver en En el el mundo. mundo, ¿no? Entonces, Totalmente. totalmente, creo que como jóvenes, si vamos a exigir, se vale, totalmente, pero Ujú. también hay que exigirnos a nosotros mismos. También hay que cumplir con las expectativas, lo que nosotros esperamos de los papás, lo que nosotros esperamos de las instituciones. Hay que ponernos también como ejemplo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo y hay Ujú. que hacer lo mejor posible. Muy bien, me encantó todo lo que dijiste, me encantó tenerte aquí y aprenderte tanto, te lo dije desde que iniciamos, me pareces una persona brillante, no solo por lo que dices, por lo que piensas, sino por todo lo que traes en la mochila. Aquí está, señores, una joven Ujú, brillante, va a ser una nueva sección de jóvenes brillantes. ujú, A ellos hay que abrirles la puerta, a ellos hay que aprenderles y ellos hay
ellos son el ejemplo, el presente y el futuro de este país. Así que, Ana Gabriela, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación y gracias por abrirme el espacio a pesar de una invitación tan abrupta, y me encantó aprender tanto de ti. Así que muchas gracias. Me llevo de aprendizaje que todo es política, que es muy importante cuestionar, no dejar de cuestionarnos y ser muy conscientes de que el que no vive para servir, no sirve para Para vivir. vivir. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, qué linda.